5 de febrero de 1989. En una planta de irradiación industrial ubicada en San Salvador, 3 trabajadores ingresaron en una cámara blindada creyendo que estaban resolviendo una falla mecánica relativamente rutinaria. La instalación pertenecía a una empresa llamada Desintegración y Esterilización de Materiales Médicos, más conocida como Delmed. Minutos después, aquellos hombres ya habían recibido dosis letales de radiación gamma provenientes de una fuente de cobalto 60. No hubo explosión, no hubo incendio, no hubo humo visible, pero aquel día ocurrió uno de los accidentes radiológicos industriales más graves en la historia de América Latina. Hay momentos en la historia donde un pequeño error cambia todo, donde la ciencia, la sociedad o las decisiones humanas cruzan una línea sin retorno. Esto es Punto de Quiebre, un espacio para entender los eventos que transformaron nuestra forma de ver el mundo. Yo soy Carlos Somoza. Bienvenidos. Cuando pensamos en accidentes relacionados con radiación, normalmente pensamos en grandes reactores nucleares, Chernobyl, Fukushima. Pensamos en explosiones gigantescas, ciudades evacuadas, contaminación masiva. Pero la mayoría de accidentes radiológicos del mundo no ocurren dentro de plantas nucleares. Ocurren en hospitales, laboratorios, instalaciones industriales, lugares aparentemente normales, donde la radiación forma parte silenciosa de operaciones cotidianas. Y precisamente, eso fue lo que ocurrió en El Salvador en 1989. El accidente ocurrió en una planta de irradiación industrial diseñada para esterilizar productos médicos utilizando radiación gamma emitida por cobalto 60. El sistema había sido fabricado originalmente por la empresa estadounidense Radiation Dynamics Incorporated, conocida como RDI. Era un irradiador industrial panorámico, un tipo de instalación diseñada para mover fuentes altamente radioactivas desde una piscina blindada hacia una cámara de irradiación, donde los productos eran expuestos de forma controlada. En teoría, era una tecnología segura, pero la seguridad de cualquier sistema industrial depende de algo muy simple y muy frágil al mismo tiempo: que las personas respeten sus límites. Y en febrero de 1989, esos límites terminaron rompiéndose. Para entender cómo ocurrió este accidente, primero hay que entender el contexto en el que operaba esta instalación. En 1989, El Salvador se encontraba en plena guerra civil. El conflicto armado llevaba casi una década deteriorando lentamente la infraestructura del país. Habían problemas constantes de energía eléctrica, dificultades económicas, limitaciones técnicas y una enorme presión sobre prácticamente todas las instituciones. La prioridad nacional evidentemente no era la supervisión radiológica industrial. Y esto es importante entenderlo, porque los accidentes industriales raramente aparecen de la nada. Normalmente son el resultado de sistemas debilitándose poco a poco durante años. La planta de Delmed operaba utilizando una fuente de aproximadamente 6.600 curies de cobalto 60. Para dimensionarlo, hablamos de una fuente extremadamente intensa de radiación gamma. La instalación estaba diseñada para esterilizar equipos médicos, productos farmacéuticos y otros materiales sensibles al calor.
Y aquí es importante aclarar algo. La esterilización mediante radiación no es algo experimental ni inherentemente inseguro. De hecho, es ampliamente utilizada en todo el mundo. El problema no era la tecnología, el problema era el deterioro progresivo de las condiciones de seguridad alrededor de esta tecnología. El irradiador funcionaba de una forma relativamente elegante. La fuente radioactiva permanecía almacenada bajo aproximadamente 6 metros de agua dentro de una piscina blindada. El agua cumplía dos funciones fundamentales. Primero, enfriamiento. Segundo, blindaje radiológico. Mientras la fuente permanecía sumergida, la radiación fuera del sistema era relativamente segura. Pero durante el proceso de esterilización, la fuente era elevada automáticamente hacia una cámara de radiación construida con gruesos muros de concreto. Los productos médicos se movían alrededor de la fuente utilizando un sistema automatizado de transporte interno. Una vez terminado el ciclo, la fuente descendía nuevamente al fondo de la piscina. Ese movimiento vertical era absolutamente crítico para la seguridad. Y precisamente ahí comenzó el problema. El sistema había presentado fallas mecánicas recurrentes semanas antes del accidente. Existían problemas con el mecanismo neumático y con componentes asociados al sistema de elevación de la fuente. Según la investigación posterior de la Agencia Internacional de Energía Atómica, algunos sistemas de seguridad habían sido puenteados o modificados para permitir que la planta continuara operando pese a los fallos recurrentes. Y aquí aparece uno de los elementos más peligrosos en cualquier accidente industrial: la normalización del riesgo. Cuando una alarma falla demasiadas veces, eventualmente las personas dejan de verla como una advertencia. El 5 de febrero de 1989, el irradiador volvió a fallar. La fuente quedó atascada en posición elevada dentro de la cámara de irradiación. Eso significaba algo extremadamente grave. La habitación seguía saturada de radiación gamma de altísima intensidad. Normalmente, múltiples sistemas deberían de haber impedido cualquier ingreso humano a la cámara mientras la fuente permanecía arriba. Pero algunos de estos mecanismos ya no funcionaban correctamente y otros habían sido anulados para evitar interrupciones constantes de operación. Los trabajadores inicialmente intentaron resolver el problema desde el exterior, pero al no lograrlo, decidieron entrar manualmente a la cámara de irradiación. Y aquí hay algo profundamente aterrador sobre este tipo de accidentes. La radiación no produce una sensación inmediata de peligro. No hay olor, no hay calor intenso y no hay dolor instantáneo. El cuerpo humano simplemente no evolucionó para detectar radiación ionizante. Los 3 trabajadores ingresaron pensando que estaban solucionando un problema mecánico relativamente controlable.
Permanecieron varios minutos dentro de la cámara intentando liberar el mecanismo atascado. Durante ese tiempo, estuvieron extremadamente cerca de la fuente activa de cobalto 60. Las dosis absorbidas fueron devastadoras. Según las investigaciones posteriores, las dosis corporales completas oscilaron entre aproximadamente 3 y 8 Gray, pero las piernas y pies recibieron dosis muchísimo más altas debido a la proximidad física con la fuente durante las maniobras. Poco después comenzaron los síntomas: náuseas intensas, vómitos, diarrea, debilidad extrema. Algunos síntomas aparecieron apenas horas después de la exposición, y eso ya es una señal extremadamente preocupante, porque en accidentes radiológicos, la rapidez con la que aparecen los síntomas suele estar relacionada con la magnitud de la dosis recibida, pero el daño más severo todavía estaba desarrollándose internamente. La radiación ionizante estaba destruyendo células sanguíneas, médula ósea y tejido profundo. Las piernas y pies comenzaron a desarrollar lesiones radiológicas severas, necrosis, quemaduras internas profundas, daño vascular irreversible. Y aquí es importante entender algo. Las quemaduras por radiación no funcionan igual que una quemadura térmica común. El daño puede seguir evolucionando durante semanas o meses, incluso después de haber terminado la exposición. Debido a la gravedad del caso, los trabajadores fueron trasladados a México para recibir tratamiento especializado. Fueron atendidos en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y otros centros especializados en manejo radiológico. Los médicos intentaron controlar infecciones, salvar tejido viable y manejar el colapso progresivo provocado por la irradiación, pero el daño era inmenso. 2 de los trabajadores terminaron sufriendo amputaciones severas de extremidades inferiores, y el trabajador más expuesto murió meses después debido a complicaciones pulmonares y sistemáticas derivadas de la irradiación. Todo esto provocado por apenas unos minutos dentro de aquella habitación. Después del accidente, la Agencia Internacional de Energía Atómica realizó una investigación completa y la conclusión fue contundente. El accidente no fue causado por una sola gran falla catastrófica. Fue el resultado de múltiples capas de deterioro acumulado durante años, problemas técnicos, mantenimiento insuficiente, sistemas de seguridad degradados, cultura organizacional peligrosa, normalización del riesgo, capacitación insuficiente, supervisión regulatoria limitada y quizá lo más inquietante es que muchas de esas condiciones son exactamente las mismas que aparecen repetidamente en grandes accidentes industriales alrededor del mundo.
Chernobyl, Challenger, Bhopal, Fukushima. Cambia la tecnología, pero el patrón humano suele repetirse. El accidente radiológico de El Salvador se convirtió en un caso de referencia internacional sobre seguridad radiológica industrial, no por la magnitud masiva de contaminación, sino porque mostró con enorme claridad cómo pequeños deterioros acumulados suelen terminar destruyendo vidas humanas. Y quizás lo más inquietante de toda esta historia es que nada comenzó con una gran explosión. Todo comenzó lentamente, con sistemas fallando poco a poco, alarmas ignoradas, riesgos neutralizados. Personas intentando resolver problemas cotidianos dentro de un sistema que llevaba tiempo debilitándose, porque muchas veces los mayores desastres no comienzan con un caos visible, comienzan cuando lo peligroso empieza a parecer normal. Esto fue Punto de Quiebre. Si te interesa entender los eventos que transformaron nuestra historia desde una perspectiva más profunda, puedes seguir el podcast en Spotify y YouTube Music. Gracias por escuchar este episodio. Yo soy Carlos Somoza. Nos escuchamos luego.